Mi nombre es Frankeli Armas y continuando con la radiomiólisis tenemos su etiología. Las causas más comunes en la etiogenia de la radiomiólisis se encuentran miopatías metabólicas, traumatismo por compresión de extremidades, ejercicio físico intenso, accidentes por corriente eléctrica, hipertermia, infecciones, anomalías electrolíticas, hipoxia, fármacos como etanol, cocaína, monóxido de carbono, toxinas biológicas, anfetamina, colchicina, cafeína y hipolipemiante. Posibles complicaciones de la radiomiólisis: hipercalemia, hipocalcemia, arritmias cardíacas, paro cardíaco, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada y síndrome compartimental. Diagnóstico: la radiomiólisis puede sospecharse en cualquier persona que haya sufrido un traumatismo, una lesión por aplastamiento o una inmovilización prolongada, pero también es posible que se le identifique en una fase posterior debido al deterioro de la función renal, como niveles aumentados de creatinina y urea y un descenso del gasto urinario, o a la coloración castaño rojiza de la orina. Exámenes de laboratorio tenemos como la mioglobinemia y la mioglobinuria. Esta última se utiliza una tira reactiva. La positividad de la tira reactiva y la ausencia de eritrocitos en el examen microscópico nos deben hacer sospechar de mioglobinuria. La creatinfocisinasa o CPK, una cifra de CPK más de 5 veces superior a lo normal, establece el diagnóstico. Otros estudios de laboratorio nos pueden ayudar a identificar complicaciones y la etiología: potasio, calcio, urea, creatinina, AC, úrico, fósforo, ACT, ALT, LDH, hemograma, estudio coagulación. En la radiomiólisis grave el nivel de potasio tiende a ser alto. El electrocardiograma o ECG puede aclarar si los niveles elevados de potasio afectan al sistema de conducción eléctrica del corazón, como sugeriría la presencia de cambios de la onda T o el ensanchamiento del complejo QRC. En la fase inicial la concentración del calcio puede ser baja como resultado de la fijación de calcio libre a las células musculares dañadas. El examen de orina mediante tira reactiva puede ser positivo para sangre, aun cuando no se haya detectado eritrocitos en el examen microscópico, lo que se debe a que el reactivo de la prueba reacciona con la mioglobina. Ese fenómeno también puede suceder en las enfermedades asociadas con hemólisis o desintegración de los eritrocitos. En la hemólisis, el sodio sanguíneo también cambia visiblemente de color, mientras que en la radiomiólisis es de color normal. Si es daño renal, el examen microscópico de la orina también revela cilindros urinarios pigmentados y granulares. Los traumatismos urológicos se clasifican en traumatismos renales, ureterales, vesicales, uretrales y genitales. Traumatismos renales. Se produce un traumatismo renal en cerca del 1 al 5% de todos los casos de traumatismo. El riñón es el órgano genitourinario y al caminar que resulta lesionado con más frecuencia. En los pacientes con traumatismos renales hay una proporción varones-mujeres de 3 a 1. Un traumatismo renal puede ser potencialmente mortal a corto plazo, si bien la mayoría de las lesiones renales pueden tratarse de forma conservadora. Etiología: puede ser el resultado de accidentes con vehículos motorizados, riñas, caídas accidentales, causas iatrogénicas y por deporte de contacto, entre otros. Clasificación: según el mecanismo de lesión, los traumatismos pueden ser cerrados o penetrantes. Traumatismos cerrados son los más habituales, bien por golpe directo o por fuerzas bruscas de deceleración, como ocurre en las precipitaciones y accidentes con vehículos a motor. Hacer un órgano retroperitoneal bien protegido es necesario un traumatismo violento que justifique la presencia frecuente de lesiones añadidas, a veces más graves que el propio traumatismo renal, para la supervivencia del paciente. Traumatismos penetrantes son menos frecuentes que los cerrados, siendo la proporción entre ambos dependiendo del nivel de criminalidad de la zona, ya que la causa más común la constituyen las heridas por arma de fuego y arma blanca. Se acompañan de mayor porcentaje de lesiones asociadas y mayor gravedad del tramo renal que los traumatismos cerrados. Son las lesiones penetrantes en el abdomen y flanco las que con más probabilidad dañan el riñón, seguido de las heridas en la región lumbar. Según el grado de daño renal, hay 3 tipos de daño renal. El primer tipo es una lesión leve. Aquí hay una laceración cortical superficial, un pequeño hematoma perirenal subcoxular y una pequeña contusión renal. En el tipo 2 hay una lesión grave, una laceración corticomedular,
un gran hematoma perirenal y un desgarro del sistema colector. En el tipo 3 hay una lesión muy grave y aquí hay una ruptura renal y una lesión del pedículo vasculo-renal. Signos y síntomas. Signos locales debidos al traumatismo: dolor, hematomas y contractura muscular local. Son orientativos en pacientes conscientes: masa palpable en forma renal, fractura de las últimas costillas, de apófisis transversa de vértebras lumbares y borramiento de la línea de Sohn en los rayos X simple del abdomen. Son datos indicativos de posible lesión renal. Como podemos ver, todos ellos son muy inespecíficos. Hematuria es el mejor indicador de lesión renal y aunque es el signo más frecuente, no siempre está presente y son los pacientes con traumatismos más severos, lesiones del pedículo vasculo-renal en los que pueden estar ausentes. De hecho, no existe una correlación entre la intensidad de la hematuria y la gravedad del traumatismo renal. Otro dato a considerar es el hecho de que la presencia de hematuria puede ser causada por elección a otro nivel del sistema urinario. Por ello, los estudios abarcarán riñón y resto del sistema excretor urinario. No se puede aislar el estudio de un traumatismo renal del resto de la vía urinaria. Dado el interés de la hematuria como indicador de lesión en el sistema urinario, es aconsejable realizar sedimento de orina a todo paciente con traumatismo severo, traumatismo abdominal, indicio de traumatismo renal o del sistema excretor, pacientes en coma y pacientes con mecanismos violentos de deceleración. El diagnóstico de hematuria mediante tiras reactivas de orina debe comprobarse por sedimento en el caso de ser positivo ante el riesgo de falsos positivos debido a hemoglobinuria o mioglobinuria. Shock hipovolémico. En lesiones de pedículo vascular o grandes laceraciones renales pueden originarse importantes hematomas retroperitoneales que pueden comprometer la vida. De hecho, se ha señalado la presencia de shock hipovolémico y hematuria como los datos más sugestivos de lesión renal grave. La presencia de shock es inespecífica y por tanto debemos investigar la probabilidad de hemorragia a otros niveles, torácico, abdominal, entre otros, incluso la posibilidad de shock por lesión medular. Clasificación de las lesiones. La clasificación de las lesiones renales ayuda a normalizar diferentes grupos de pacientes, seleccionar el tratamiento más adecuado y predecir los resultados. En los últimos 50 años se ha presentado un total de 26 clasificaciones de las lesiones renales en la bibliografía, pero el Comité de Escalas de Lesiones Orgánicas de las Américas, o AACT, ha elaborado una escala de las lesiones renales que se utiliza mucho en la actualidad. Se clasifican en grados del 1 al 5. Para clasificar las lesiones se utiliza la tomografía computarizada abdominal o la exploración renal directa. El grado 1 es una contusión o hematoma subcapsular sin expansión y ausencia de laceración. El grado 2, hay una hematoma perirenal sin expansión y una laceración cortical menor a 1 centímetro de profundidad sin extravasación. En el grado 3 hay una laceración cortical mayor a 1 centímetro sin extravasación urinaria, y en el grado 4 hay una laceración a través de la unión corticomedular hacia el sistema colector. Vascular, lesión segmentaria de la arteria o vena renal con hematoma contenido, laceración vascular parcial o trombosis vascular. En el último grado, en el grado 5, hay una laceración riñón destrozado, en vascular pedículo renal o avulsión. Anamnesis y exploración física. De los pacientes conscientes se obtiene una análisis directa. Los testigos y el personal de urgencia pueden proporcionar información valiosa sobre los pacientes inconscientes o con lesiones graves. Los posibles indicadores de lesiones renales importantes comprenden un episodio de deceleración rápida, caída, accidente de tráfico a alta velocidad o un golpe directo en la fosa renal. Al evaluar a pacientes con traumatismo después de accidentes de tráfico, la análisis debe incluir la velocidad del vehículo y si el paciente era un pasajero o peatón. En las lesiones penetrantes, la información importante consiste en el tamaño del arma en los apuñalamientos y en el tipo y calibre del arma utilizada en las heridas de bala, dado que los proyectiles de alta velocidad pueden causar una lesión más extensa. La análisis ha de ser lo más detallada posible, ya que una disfunción orgánica persistente puede ejercer un efecto negativo sobre la evolución de los pacientes traumatizados en la fase inicial de la reanimación. Ha de presentarse especial atención a una nefropatía persistente. Otro punto de interés es la masa renal funcional del paciente traumatizado, ya que en la bibliografía existen numerosos casos clínicos de traumatismos renales
complicado en riñón solitario. Una anomalía renal persistente aumenta la probabilidad de lesión renal renal después del traumatismo. Ha de notarse la nefropatía persistente, hidronefrosis secundaria a una anomalía de la unión uretero-pélvica, cálculos renales, quiste y tumores son las entidades descritas con más frecuencia que puede complicar una lesión renal leve. El porcentaje de estos casos oscila entre el 4% y el 22%. La estabilidad hemodinámica es el criterio principal para tratar todas las lesiones renales. El shock se define como la presencia de una presión arterial sistólica inferior a 90 mmHg en cualquier momento durante la evolución de un paciente adulto. Las constantes vitales deben registrarse durante toda la evolución diagnóstica. La exploración física puede revelar un traumatismo penetrante evidente a partir de una herida inciso punzante en la región lumbar, la fase renal o la porción superior del abdomen o de heridas de entrada y la salida de bala en esta zona. En las heridas inciso punzante, la extensión de la herida de entrada quizás no se refleje con exactitud la profundidad de penetración. Los traumatismos cerrados de la espalda, fosa renal, proporción inferior del estómago o proporción superior del abdomen pueden causar una lesión renal. La presencia de los signos siguientes en la exploración física indica la posibilidad de afectación renal: hematuria, dolor en la fosa renal, equimosis en la fosa renal, abrasiones en la fosa renal, fracturas costales, distensión abdominal, masa abdominal y dolor en la palpación abdominal. Diagnóstico. La evaluación inicial de un paciente traumatizado debe incluir la protección de las vías respiratorias, el control de la hemorragia externa y la remediación del shock, según proceda. En muchos casos se realiza una exploración física durante la estabilidad del paciente. Cuando se sospecha una lesión renal se requiere una evaluación adicional, TC o laparotomía, para llegar a un diagnóstico rápido. Laboratorio. A los pacientes traumatizados se les evalúa mediante diversas pruebas de laboratorio: análisis de orina, hematocrítico y creatinina. Basales son las pruebas más importantes a la hora de evaluar un traumatismo renal. El análisis de orina se considera la prueba básica en la evaluación de los pacientes con sospecha de traumatismo renal. La hematuria es la presencia de una cantidad anormal de eritrocitos en la orina y suele ser el primer indicador de lesión renal. La hematuria es el signo distintivo de la lesión renal, pero no es lo suficientemente sensible ni especifica para diferenciar entre lesiones leves y graves. No se correlaciona necesariamente como interrupción de la unión uretero-pélvica, lesiones del vehículo renal o trombosis arterial segmentaria sin hematuria. Los traumatismos ureterales. Etiología. La rotura ureteral es poco frecuente y generalmente causada por enfermedades urológicas como cálculos, tumores, radioterapia, entre otros, o de origen iatrogénica como consecuencia de accidentes quirúrgicos, cirugía ginecológica, urológica, digestiva, entre otros. Los traumatismos rara vez se lesionan el uréter y en estos casos suelen ser penetrantes. Clasificación. Se clasifica en 5 grados. El primer grado es hematoma solamente, el segundo es laceración menor al 50% del perímetro, el tercer grado es laceración mayor al 50% del perímetro, el cuarto es una rotura completa menor a 2 centímetros de vascularización, el quinto es una rotura completa mayor a 2 centímetros de vascularización. Signos y síntomas. Los síntomas incluyen dolor con la misión o incapacidad de orinar, el hallazgo de sangre en el meato uretral, es la señal más importante de una lesión uretral. Otros síntomas incluyen esquimosis y o edema perineal, labial, peniana, escrotal. La localización anormal de la próstata en el examen rectal es un indicador inexacto de la lesión uretral. Diagnóstico. Estudio por la imagen o cirugía exploradora. El diagnóstico se sospecha por la anamnesis y exige mucha atención porque los síntomas son inespecíficos y la hematuria está ausente en mayor al 30% de los pacientes. El diagnóstico se confirma mediante estudio de diagnóstico por imágenes, ejemplo, TC con contraste que incluye imágenes tardías, bielografía retrógrada, exploración quirúrgica o ambas, fiebre, imperceptibilidad a la palpación del flanco, hilio prolongado, pérdida urinaria, obstrucción y la sepsis son los signos tardíos más comunes de las lesiones de otro modo ocultas.
Y el diagnóstico de la lesión intraoperatoria se puede mejorar si se inyecta un colorante intravenoso. Traumatismos vesicales. Entre las lesiones abdominales que requieren reparación quirúrgica, el 2% afecta a la vejiga. Los traumatismos cerrados o penetrantes representan el 67 al 86% y las roturas vesicales el 14 al 33%. Los accidentes de tráfico son la causa más frecuente, un 90% de rotura vesical por traumatismo cerrado. En el contexto de un traumatismo cerrado, la rotura vesical puede clasificarse con extraperitoneal, con fuga de orina limitada al espacio perivesical, o intraperitoneal, en la que se rompe la superficie peritoneal con extravasación urinaria concomitante. Etiología. Los traumatismos vesicales suelen ser debido a traumatismo cerrado y frecuentemente se asocian a fractura de pelvis. Pueden ser consecuencia de los fragmentos óseos de la fractura o, lo que es más habitual, por estallido debido a la violencia del trauma. Clasificación. Se clasifica en 5 grados. El primer grado es hematoma, contusión, hematoma intramural, laceración grosor parcial. El segundo grado es laceración extraperitoneal menor a 2 centímetros de la pared vesical. El tercer grado es laceración extraperitoneal mayor a 2 centímetros o intraperitoneal menor a 2 centímetros de la pared vesical. El cuarto grado es laceración intraperitoneal mayor a 2 centímetros de la pared vesical. Y el último grado, el 5, es laceración intraperitoneal o extraperitoneal de la pared vesical que se extiende al cuello de la vejiga o el orificio ureteral. Factores de riesgo. Es probable que los pacientes que conducen bajo la influencia del alcohol tengan una vejiga distendida y sufran un accidente de tráfico. Así pues, la conducción después de beber alcohol es un factor de riesgo de lesión vesical. La cirugía contra la incontinencia concomitante durante los procedimientos ginecológicos entraña un riesgo de lesión vesicular como 4 veces mayor y es un factor de riesgo de traumatismo vesical iatrógeno. Diagnóstico. Los signos y síntomas más frecuentes de los pacientes con lesiones vesicales importantes son hematuria macroscópica, un 82%, y insensibilidad abdominal, se formará un 62%. Otro dato consiste en incapacidad de orinar, hematomas en la región suprapúbica y distensión abdominal. La extravasación de orina puede provocar hinchazón en el periné, el escroto y los muslos, así como a lo largo de la pared abdominal anterior en el espacio potencial situado entre la fascia transversal y el peritoneo parietal. La presencia de hematuria macroscópica indica un traumatismo urológico. Una rotura vesical traumática se correlaciona estrechamente con la combinación de fractura pélvica y hematuria macroscópica. Murray y Kolff descubrieron hematuria macroscópica en todos sus pacientes con rotura vesical, de los que el 85% tenía fracturas pélvicas. Por tanto, la combinación clásica de fractura pélvica y hematuria macroscópica constituye una indicación absoluta de cistografía inmediata en pacientes que han sufrido un traumatismo cerrado. Traumatismos uretrales. El diafragma urogenital divide la uretra masculina en las porciones anterior y posterior. La uretra posterior está formada por uretra prostática y membranosa. La uretra anterior consta de la uretra vulvar y peniana. En las mujeres solo existe la uretra posterior. La uretra anterior corresponde a los labios menores, lo que es consecuencia de la separación persistente de los pliegues uretrales en la superficie ventral del tubérculo genital. Lesiones uretrales posteriores. Accidentes de tráfico, caídas y lesiones por aplastamiento pueden ocasionar fracturas pélvicas, lo que origina lesiones en la uretra posterior. En torno a 2/3, 70% de las fracturas pélvicas se producen como consecuencia de accidentes de tráfico. La incidencia de fracturas pélvicas es el 20% en las supervivientes de accidentes de tráfico en los que se han producido muertes. La incidencia es de casi 50% de accidentes mortales con peatones. Y el 25% de los casos son resultado de una caída desde una altura. En el conjunto, los traumatismos cerrados explican más del 90% de las lesiones uretrales. En general, la uretra posterior masculina resulta lesionada en el 40 al 19% y la uretra femenina en el 0 al 6% de todas las fracturas pélvicas. La uretra femenina se lesiona rara vez, excepto por contusión o laceración por fragmentos óseos. Clasificación de las lesiones uretrales. Se dividen en 5 grados. El primer grado es una contusión y sospecha de sangre en el meato uretral, uretrografía normal. El segundo grado es una lesión por estiramiento
y su aspecto es una elongación de la uretra sin extravasación en la uretrografía. El tercer grado es una rotura parcial, extravasación de contraste en el foco de lesión con visualización de contraste en la vejiga. El cuarto grado es una rotura completa, extravasación de contraste en el foco de lesión sin visualización de la vejiga, menor a 2 centímetros de separación uretral. El quinto grado es una rotura completa, sección completa con mayor a 2 centímetros de separación uretral o extensión a la próstata o vagina. Etiología de las lesiones uretrales anteriores. Causa traumatismo cerrado, como accidentes de tráfico, caída ahorcada, patada en el periné, golpes en el periné por manillares de bicicleta, parte superior de vallas, entre otros. Relaciones sexuales, como ejemplo, fractura de pene, estimulación intraluminal de la uretra, traumatismo penetrante, como herida de bala, heridas inciso punzante, mordedura de perro, empalamiento externo, amputación del pene. Bandas de construcción, como paraplegia, lesiones iatrógenas como instrumento endoscopio, sondas dilatadoras uretrales. Diagnóstico. Diagnóstico. El tratamiento inicial de una lesión uretral consiste en la reanimación del paciente. En ausencia de sangre en el meato o de hematoma genital, es muy probable que exista una lesión urológica y se descarte mediante sondaje. Hay que mantener la vía aérea y la función respiratoria, asegurar la columna cervical en caso necesario y de darle hemorragia en su caso. Esto es particularmente importante en las lesiones uretrales posteriores por su estrecha relación con fractura pélvica. El siguiente paso consiste en obtener una análisis completa y realizar evaluaciones físicas, analíticas y radiológicas para identificar todas las lesiones con exactitud. El diagnóstico de lesión uretral aguda debe sospecharse a partir de la anamnesis. Una fractura pélvica, así como cualquier traumatismo externo del pene o periné, puede ser indicativa de una lesión uretral. Traumatismos genitales. Se observan lesiones traumáticas del aparato genitourinario en el 2 al 10% de los pacientes ingresados en hospitales. De estas lesiones, entre 1 y 2 tercios de los casos se asocian a lesiones de los genitales externos. La incidencia de traumatismos genitales es mayor en los varones que en las mujeres, no solo por las diferencias anatómicas, sino también por la mayor exposición a la violencia, la práctica de deportes violentos y una mayor incidencia de accidentes de tráfico. Además, el aumento de la violencia doméstica ha conllevado un incremento de las heridas de bala, inciso punzante en los últimos años. Aproximadamente el 35% de todas las heridas de bala tiene que ver con las lesiones genitales. Los traumatismos genitourinarios se observan en todos los grupos de edad, con mayor frecuencia en los varones de entre 15 y 40 años. Sin embargo, el 5% de los pacientes son menores de 10 años y los traumatismos genitourinarios suelen estar causados por lesiones cerradas, alrededor de un 80%, aunque el riesgo de lesiones asociadas en los órganos próximos, como vejiga, uretra, vagina, recto, intestino, después de un traumatismo cerrado es mayor en las mujeres que en los varones. Fisiopatología. El tratamiento adecuado de los traumatismos genitales precisa información sobre el accidente, así como sobre las personas, animales, vehículos y armas implicados, al fin de valorar las lesiones y el posible riesgo de lesiones asociadas. Traumatismo cerrado. En los varones, un golpe directo en el pene en erosión puede causar una fractura del mismo. Normalmente el pene sale de la vagina y golpea contra la sínfisis del pubis y el periné. Este se produce con mayor frecuencia, un 60% durante relaciones sexuales consentidas. La fractura del pene está causada por la rotura de la vulginia cavernosa y puede acompañarse de hematoma subcutáneo y lesiones del cuerpo esponjoso o la uretra en el 10 al 20% de los casos. Traumatismo penetrante. Un traumatismo penetrante de los genitales externos se asocia con frecuencia a lesiones complejas de otros órganos. En los niños, las lesiones penetrantes se observan con mayor frecuencia después de las caídas ahorcadas o una laceración de la piel genital por caída sobre objetos afilados. Factores de riesgo. Hay ciertos deportes que extrañan un mayor riesgo de sufrir traumatismos genitales. El ciclismo y el motocross, especialmente sobre moto, como un depósito de gasolina preponderante. Los accidentes de patinaje en línea y los jugadores de rugby se han asociado a traumatismos testiculares cerrados. Todo tipo de deportes de contacto total sin el uso de necesarias protecciones pueden asociarse a traumatismos genitales. Además de estos grupos de riesgo,
También se ha descrito la mutilación de los genitales externos de pacientes psicóticos y transexuales. Diagnóstico. La investigación de un traumatismo genital requiere información sobre el accidente y una anamnesis y una exploración física detallada, si es posible. Un traumatismo de los genitales externos a cualquier edad puede deberse a una agresión sexual. En estos casos hay que tener en cuenta la situación emocional especial del paciente y respetar su intimidad. En casos sospechosos se precisa una exploración forense de agresiones sexuales. Deben obtenerse frotis o citologías vaginales para detectar espermatozoides y seguir estrechamente los protocolos legales locales. Una anamnesis y una exploración minuciosa, en algunos casos bajo anestesia. La fotodocumentación y la identificación de material forense pueden ser importantes. Con frecuencia se observan lesiones genitales un 42% después de un abuso sexual y ha de considerarse una posibilidad cuando existe este tipo de lesiones a cualquier edad. En un estudio reciente, el 38% de las muestras forenses dio positivo para eyaculado o esperma. Esto puede deberse a una consulta diferida o a la ausencia de eyaculación vaginal o anal.